Bienvenido nuevamente a mi podcast Conciencia Compasiva basado en el libro Oveja Negra. Y hoy vamos a hablar de un tema que es básico para todos los seres humanos, porque si no tenemos esto en nuestras vidas, no vamos a poder estar en paz. El poder del perdón. Bienvenido. El perdón, algo tan poderoso y algo a veces tan difícil de hacer, ¿no? De poder mirar a los otros con aceptación, de poder entender que los otros hicieron lo que hicieron desde la inconsciencia, desde lo que creían que era lo mejor, y nosotros interpretamos como que es algo que fue en contra de nosotros, como que fue algo que nos dañó por culpa del otro, soy así. O también de uno mismo, ¿no? Esa culpa que llevamos muchos adentro y que decimos es que por mi culpa esto sucedió, por mi gran culpa esto es lo que pasó. Y realmente, finalmente, todos somos inocentes, tanto los que nos hicieron algo como nosotros. Todos nacimos inocentes, todos venimos a este mundo desde la inocencia y en el transcurso de la vida, por nuestro ego, vamos creando estas culpas, estas vergüenzas, estas cosas y vamos juzgando al resto porque tenemos juicios internos y entonces vamos creando nuestro ego. Pero como almas, todos venimos al mundo con inocencia. Y ver las cosas desde este lado te hace mirar que realmente no tenemos que perdonar a nadie, que desde un principio deberíamos ya perdonar o entender que el otro lo hizo desde la inocencia y no sentir que la otra persona tiene que pedirnos perdón, aceptar al otro como es, con errores, con creencias, con problemas, con traumas, con ese inconsciente que todos tenemos. Nos hace mirar que realmente no necesitamos ni pedir perdón ni perdonar al otro. Sin embargo, el perdón, cuando hemos tenido estos dolores internos, es importante, porque no tenemos esta posibilidad muchas veces de darnos cuenta de esto, de que no hay que perdonar y que no tenemos que perdonar a otros ni tampoco perdonarnos a nosotros mismos porque lo hicimos desde el inconsciente, pero esto es difícil verlo. Entonces ahí viene el poder del perdón, de realmente perdonar al otro desde el amor incondicional. Y bueno, esto del perdón yo empecé a mirarlo cuando hice un curso con Enrique Corbera, el curso de milagros. No hice el curso completo, el curso de milagros, pero él imparte un taller sobre el curso de milagros y empecé a aprender un poco de esto. ¿Qué es el curso de milagros? Para quienes no lo saben, yo te voy a contar de dónde es que nace. No recuerdo el nombre y por eso estoy mirando mis apuntes. Fue una doctora que se llamaba Helen Schucman, ¿ya? Y ella un buen día empezó a escuchar voces dentro de su cabeza. Entonces ella juraba que tenía un problema, que estaba en ese momento con una enfermedad mental y que por eso escuchaba estas voces en su cabeza. Y un psiquiatra amigo empezó a ayudarle, le dijo, bueno, vamos a chequear, hizo todos los exámenes y juntos pudieron mirar que ella no tenía esquizofrenia, que era lo que originalmente creían que ella tenía, que estaba bien. Y él le aconsejó y le dijo, ¿por qué no empiezas a escribir todo esto que te dice esta voz? Y eso fue lo que ella hizo, empezar a escribir. Ella decía que la voz que escuchaba era la voz de Jesucristo y que le estaba comentando todo esto, ¿no? ¿Y cuál era el mandato principal? O sea, ¿cuál sería la teoría principal dentro del curso de milagros que se publicó unos años más tarde? De hecho, es increíble porque ella no quería que se sepa su nombre. En un principio, el curso de milagros, que es este libro, salió y era autor desconocido y ella pidió que una vez que ella fallezca, que cuando ya muera, que se revele quién había sido quien escribió el curso de milagros y entonces ahí se reveló que era Helen. Entonces, lo que dice, ¿verdad? El curso de milagros es que todos los seres humanos tenemos un amor gigante, un amor universal, donde no hay culpa, donde de hecho no hay perdón, porque si no hay culpa, no hay perdón. Entonces en eso se basa el curso de milagros. Sin embargo, los seres humanos venimos a este mundo terrenal, a este mundo de la tercera dimensión.
Y nos olvidamos de este amor universal y nuestro ego empieza a crecer y empieza a formar la culpa y empieza a venir esto de que esto es por tu culpa y esto es porque tú hiciste esto y entonces yo soy superior que tú y por eso te tengo que perdonar. Entonces básicamente en eso se basa el curso de milagros. A mí me gustó muchísimo cuando hice el curso de milagros y después hice un curso en biodescodificación, un taller, un diplomado en biodescodificación donde aprendí más sobre el perdón y aprendí más que por estas culpas justamente es que aparecen estas creencias limitantes, aparecen nuestras emociones y empezamos a crear en nuestro interior un montón de creencias que aparecen cuando somos pequeños, que aparecen cuando somos niños, pero después se hacen como que fuera una afirmación. O sea, las creencias que nosotros creamos las tomamos como que fuera una verdad de forma inconsciente y vivimos con esas creencias todas nuestras vidas. Más adelante, esto ya no está en mi libro porque yo estudié indagación compasiva e IFS, Internal Family Systems, con dos mentores míos, que el uno es Richard Schwartz, que es quien creó IFS, y el otro es Gabor Maté, quien creó la formación de indagación compasiva. Y es que, claro, ahí entendí más y descubrí mucho más cómo funcionan nuestras emociones, que son nuestros protectores de niños interiores que nosotros tenemos. Y claro, a la final lo que estos niños interiores tienen son creencias limitantes, creencias medulares muy, muy fuertes, como por ejemplo, no merezco ser amado, como no soy suficientemente importante como para que alguien me quiera, como por ejemplo, todo es mi culpa, ¿verdad? Porque no soy suficientemente bueno, entonces todo es mi culpa, no merezco amor, no merezco ser visto, etcétera, etcétera. Todas esas creencias las tenemos en nuestro interior desde que éramos muy pequeños, desde que éramos chiquitos, y vivimos de acuerdo a esas creencias. Entonces, claro, si mamá, por ejemplo, nos dejó y se fue de vacaciones y nosotros percibimos que habíamos sido abandonados y creemos que yo siempre soy abandonado y esa es tu creencia, después más adelante vas a tener una pareja y como lo que creas, entonces vas a escoger una pareja inconscientemente que te va a dejar y vas a decir, ahí está, nuevamente me abandonan. Y después escoges otra pareja igual que también se va y que también percibes que te abandona. De hecho, cada vez que tú dices, es que mi pareja me abandonó, es claramente tu niño interior, porque a un adulto tú no puedes abandonar. Los adultos podemos cuidarnos solos, ¿verdad? Entonces una persona que dice, mi pareja me abandonó, está actuando, está sintiendo desde su niño interior que nuevamente se percibe abandonado, igual como de niño te percibiste abandonado. Entonces, estas creencias limitantes, con ellas vivimos, con ellas estamos todo el tiempo. Y por supuesto, vivimos de acuerdo a como que fuera un mandato a esta creencia limitante. Y por eso es tan importante descubrir esta creencia limitante y, si es que aún no piensas que la otra persona es inocente, perdonar a la persona que te hizo daño. Vivir siempre desde el perdón. Porque el perdón, ¿no? El sentir este perdón y el realmente mirar a la otra persona como que es inocente, como que no hizo realmente nada a propósito, lo hizo desde su inconsciente, incluso alguien quien asesina. Lo está haciendo desde su inconsciente, está tomando algo de alguien más. Está haciéndolo desde su trauma, quizás su trauma colectivo que viene desde la familia o quizás su trauma personal de algo muy, muy duro que pasó en su vida. Y entonces asesina por esto, por este trauma, pero realmente lo hace desde ahí. Entonces si lo hace desde ahí, lo está haciendo desde el inconsciente. Entonces ahí empezamos a mirar. Esto no significa, por supuesto, que esta persona, quien asesina, tenga que cumplir su condena. Eso es lo que hizo y tiene que haber una condena. Tiene que irse a la cárcel, tiene que pasar una condena. Quizás después saldrá, quizás no saldrá y tendrá que morir en la cárcel. Eso es el aprendizaje que esa persona vino a vivir en este mundo. Pero realmente para sanar nuestro corazón podemos perdonar incluso a un violador, incluso a un asesino. Aunque ahora que estás escuchando esto suene como que no, yo no podría perdonar algo así. Para estar bien en nuestro corazón debemos perdonar al otro. Porque en el momento en que perdonas al otro, realmente te estás perdonando a ti mismo porque has vivido con ese dolor.
durante tanto tiempo, porque has vivido quizás con esa culpa de no poder perdonar durante tanto tiempo, con ese odio hacia la otra persona. Entonces el momento en que perdonas, también te estás entregando, te estás otorgando a ti mismo ese perdón. Como decía Jesús, ¿no? Cuando estuvo en la cruz, cuando vivió todo eso que vivió, Él decía, y tenemos esa imagen, esa idea que nos dicen en la iglesia, que Él decía: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y claro que no sabían lo que hacían las personas que lo pusieron en la cruz, porque realmente lo estaban haciendo desde el inconsciente. Entonces podemos perdonar a otros, incluso en un asesinato, incluso con algo tan fuerte como eso. ¿Por qué? Porque realmente no saben lo que hacen. Y podemos mirar luego el aprendizaje. ¿Qué aprendí yo de este evento, de este dolor tan fuerte que yo tuve en mi vida? Yo recuerdo que alguna vez yo nací católica, ¿no? Mis padres me bautizaron, después hice la primera comunión, después me casé también por la iglesia. Actualmente yo puedo decir que tomo muchas cosas que me gustan del catolicismo, pero no practico realmente el catolicismo. Tomo muchas cosas también del budismo, tomo muchas cosas de diferentes religiones, porque creo que todas son válidas y a la final la mayoría de religiones lo que buscan es eso, el amor universal. Y entonces, bueno, yo no creía mucho en la confesión. Entonces yo un día me acuerdo que me fui a confesar donde un padre, que era un padre muy abierto y que se sentó conmigo más a conversar que realmente a una confesión. Fue una confesión, pero conversamos mucho. Y yo le decía, yo no entiendo por qué yo tengo que venir a confesarte, porque yo no veo a Dios como un Dios castigador. Yo veo a Dios como un Dios que perdona, justamente, ¿no? Un Dios que si nos hizo pecadores es porque necesita que pequemos y que podamos aprender de esto que vivimos en nuestra vida terrenal. Entonces yo decía, no entiendo, o sea, yo cada vez que vengo, Dios me perdona y entonces después vuelvo a cometer el mismo pecado y de ahí me perdona. O sea, ¿cómo puede ser que haya un Dios que si yo no vengo y no me confieso, no me perdona? Y sigo con esa culpa adentro, ¿no? Y sigo con esas miradas de la gente diciéndome es que es tu culpa y de un Dios diciéndome es que es tu culpa. Y este padre me dijo que realmente Dios me perdonó el momento en que yo cometí el pecado. Pero el ir a confesar, el ir a decir mi pecado donde un padre, significa que en ese instante yo estoy soltando mi cruz. En ese instante yo estoy perdonándome a mí misma. Entonces realmente la confesión más tiene que ver con un perdón propio, no con un perdón de un Dios todopoderoso que nos ve con malos ojos, porque Dios es amor. Dios no puede mirarnos con malos ojos. Dios es amor universal y nos perdonó el momento en que cometimos ese pecado. Pero nosotros mismos nos cuesta perdonarnos, nos cuesta soltar esa cruz. Entonces incluso cuando perdonamos a otro por algo que nos ha hecho, soltamos esa cruz. Tenemos esa posibilidad de perdonar al otro y dejar de cargar esa cruz tan grande con la que vivimos cargando en nuestra vida. En algún momento ya en otro podcast yo hablé del resentimiento, que el resentimiento, como su nombre lo indica, es volver a sentir lo mismo una y otra vez. ¿A quién estamos haciendo daño al tener resentimiento? ¿Al otro? Quizás el otro ya está viviendo su vida feliz. Es a nosotros mismos. Entonces, esta frase del resentimiento a mí me encanta, que dice, es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Con el resentimiento nos estamos envenenando día a día. Entonces, podemos perdonar para dejar de tener ese resentimiento adentro, esa cosa tan fea que nos carcome por dentro, y soltar. Es igual como Jesús, ¿no? Decía, soltar la cruz. Y eso es algo muy importante que todos podemos hacer en nuestras vidas. Perdonar, el poder realmente del perdón. Y encontrar nuestras creencias limitantes, que es algo de lo que vamos a hablar también en el próximo podcast, porque una vez que miramos a este niño interior, una vez que entendemos que eso que sentimos hoy ya lo sintió nuestro niño, ¿verdad? Si eres, por ejemplo, de esas personas que se siente extremadamente culpable siempre, puedes hacerte esa pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que yo me sentí culpable? Y va a aparecer, si sientes tu cuerpo y le sientes a la culpa, va a aparecer ese primer momento en que te sentiste, que te percibiste culpable.
Y te vas a dar cuenta de que viene muchos años atrás, cuando pasaba esto con mi papá, cuando pasaba esto con mi mamá. Y entonces puedes darte cuenta de que a raíz de eso que sucedía, tú creaste esa creencia limitante que es: yo siempre soy culpable de todo, por ejemplo, porque todo es mi culpa y porque soy una persona que no vale la pena. Entonces ahí está tu creencia medular y la puedes cambiar. ¿Cómo la cambias? Primero encuentras el origen, ¿verdad? Que es lo que acabo de contarte. Y después le das la vuelta a la creencia, que es lo contrario de soy alguien que no vale. Soy alguien que vale muchísimo. Entonces empiezas a escribir notitas por todas partes en tu casa. Empiezas a darte cuenta de que leyendo y repitiendo esa creencia y sobre todo sintiéndola en tu cuerpo, que eso vamos a ver en el podcast siguiente, me estoy adelantando un poquito. Pero lo más importante es sentir eso adentro y entonces empezar a sentir cómo te sientes cuando está esa creencia limitante, ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando dices, es que no valgo nada? Es como un miedo, como un dolor, como una tristeza. Cada persona siente de forma diferente, pero ira también a veces aparece. ¿Y cómo sientes cuando dices, yo valgo muchísimo? Es amor, es paz, es tranquilidad, es felicidad. Entonces, para realmente que esa creencia se dé la vuelta, uno, la tienes que primero encontrar de dónde viene, ¿no? Sanar con ese niño interior. Dos, sentirla en tu cuerpo, ¿verdad? Tres, repetirla constantemente. Esto es una reprogramación mental. Podemos reprogramar nuestra mente y enviar esa nueva creencia a nuestro inconsciente para que de ahora en adelante, cuando algo suceda, ya no sientas esa culpa, ya no pienses que tú eres culpable de todo y que no vales nada porque eres una persona que siempre es culpable, sino ya no haya culpa, que es lo contrario a la culpa, el perdón, que es lo contrario a la culpa, la inocencia. Entonces te percibas siempre inocente porque así haya sido tu culpa, algo chiquito que hiciste, lo hiciste desde la inocencia, no lo hiciste por dañar a otro, fue sin querer, puedes disculparte. A mí más ahora que la palabra perdón, cuando hago algo malo, en vez de pedir perdón, digo lo siento, porque realmente lo siento en mi interior. No me siento bien con lo que sucedió y me puedo dar cuenta de que lo que hice no estaba bien, entonces digo lo siento. Y a partir de ahí te das cuenta de que eres inocente. Todos somos inocentes, todos vivimos en el amor universal, ¿verdad? Y puedes cambiar esta creencia limitante y en tu inconsciente de ahora en adelante saber que vales muchísimo. Sentirlo internamente es súper, súper importante. En el próximo episodio hablaremos más sobre esto, sobre las creencias limitantes y te traigo un podcast increíble sobre la meditación y sobre Joe Dispenza. Así que no te pierdas el próximo capítulo. Y antes, casi que me olvidaba. Vamos con las frases de mi libro, de este capítulo que es el perdón. Esta primera frase viene de Teresa de Calcuta. Dice, el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás paz en el alma y la tendrá también el que te ofendió. Y la otra frase también que está en mi librito es de Enrique Orbera, con quien hice este curso el curso de milagros, y dice, solo te juzga a ti mismo y solo te perdonas a ti mismo. Solo te juzgas a ti mismo y solo te perdonas a ti mismo. Porque cada vez que juzgamos a otro, cada vez que vemos algo negativo en el otro, realmente eso que juzgas y eso negativo del otro está dentro de ti. Entonces, para dejar de juzgar al mundo, para dejar de juzgar a los otros, hay que ver eso del otro, donde lo veo dentro de mí. Te dejo este pensamiento, te mando un beso grande y nos vemos muy, muy prontito. Chao.